la grandeza de una bendición. ¿Quién dice amén por eso? ¿Quién dice amén por eso? ¿Quién dice amén por eso? Muy bien, gloria a Dios. Quiero que vaya la palabra del Señor, iglesia. Mira esto, iglesia, Dios nos está preparando. Dios te está preparando a ti, me está preparando a mí para una renovación. Y por eso Él viene edificándonos. Y yo sé que algo va a pasar ese primero. Y si usted no tiene el corazón hinchado de decir, Dios mío, yo sé que algo va a pasar, algo está pasando ya, en algunos algo ya les está pasando, pero ese primero viene el paquete completo de una renovación en nuestras vidas, de lo que queremos que pase, que pasemos a otro nivel, porque el 2022 lo vamos a recibir para hacer totalmente la voluntad de Dios. ¿Quién dice amén por eso? Y por eso hay grandeza, la grandeza de una bendición. Luego entonces, todo este proceso en el cual Dios nos viene trayendo en lo sobrenatural, en lo que Dios nos ha venido hablando tan especialmente. Hace 8 días Dios nos hablaba de las promesas. Y sabemos que hay promesa en nuestro corazón. ¿Quién dice amén por eso? Sabemos que hay promesa para nuestra familia, hay promesa para nuestra casa, hay promesa para nuestra vida, hay promesa para este ministerio. Tenemos promesa, gloria al Señor. Y bendecimos el nombre del Señor porque sabemos que las promesas son en sí, sí y amén, amén. Pero hay que caminar en esa promesa y por eso hay que ver que la promesa trae una grandeza en la bendición. Hay grandeza en la bendición. ¿Quién puede creer que en una bendición hay grandeza? Usted vio que ahora soltó algo y usted sintió algo especial. Ya no va a recibir el servicio igual. Porque cuando usted suelta una palabra de bendición, cuando usted abraza a alguien, cuando usted transfiere amor, wow, hay una activación en el campo de lo sobrenatural de la presencia de Dios. Por eso Dios nos mandó a hacer canales. Somos canales, somos embajadores, somos instrumentos. Nacimos lo que la sociedad y el mundo necesita en la iglesia de Jesucristo. Porque la iglesia de Jesucristo es una bendición. Usted es una bendición. Diga, yo soy una bendición. Salmo 115, versículo del 12 al 18. Dice la palabra del Señor: Jehová se acordó de aquellos. Ya, muy bien. Jehová se acordó de algunos. Nos bendecirá y bendecirá a la casa de Manuel. ¿Quién dice amén por eso? Pero bendecirá también a la casa de Aarón. Bendecirá a los que temen a Jehová, a pequeños y a grandes. Aumentará Jehová bendición sobre vosotros, sobre vuestros hijos. Benditos vosotros de Jehová, que hizo los cielos y hizo la tierra. Los cielos son los cielos de Jehová, y ha dado a la tierra los hijos de los hombres. No alabarán los muertos a Jehová, ni cuantos descienden al silencio. Pero nosotros bendeciremos a Jehová desde ahora y para siempre. ¿Quién puede decir aleluya? ¿Quién puede decir aleluya? Aleluya. Una iglesia entendida es una iglesia que sabe que hay poder en la bendición, que logra encontrar la grandeza en una bendición. La grandeza es un concepto de un estado de superioridad que afecta a una persona o a un objeto en un determinado lugar y área. La grandeza también puede hacer referencia a los individuos que poseen una capacidad natural para ser mejores que todos los demás. Es decir, hay grandeza en la bendición. ¿Por qué? Porque como hijos de Dios nos hacemos grandes cuando bendecimos. Ay, Dios mío. O te haces grande cuando tienes poder para abrir tu boca y declarar bendición sobre las vidas. Hay grandeza en una bendición. Y por eso el Señor dice: Jehová se acordó de nosotros. Él nos bendecirá y bendecirá la casa de Israel. Y lo que Dios bendice, lo que Dios ha decidido bendecir, lo que Dios ha decidido bendecir, nadie lo puede maldecir. ¿Quién dice amén por eso? Tu vida es una bendición, tu casa es una bendición, tu trabajo es una bendición, todo lo que respiras es una bendición. Y por eso tienes que entender que hay grandeza en bendición y que nos hacemos grandes cuando bendecimos como hijos de Dios. Muchas veces se nos olvida la importancia de una bendición.
Se nos olvida. Y Dios nos ha dado la capacidad de bendecir. Diga, tengo capacidad para bendecir. A los hijos de Dios tenemos una capacidad, eso es lo que nos hace grandes. La capacidad, la grandeza se ve denotada por la capacidad que tenemos para bendecir. Nótese, la gente le cuesta más trabajo. En el mundo la gente tiene una capacidad para maldecir. Porque es lo que hay en su corazón. Tienen la tendencia todo el tiempo de estar ¿qué? Maldiciendo porque no tienen grandeza de Dios. Pero cuando tú tienes una grandeza de Dios puedes entender el poder de una bendición. Y por eso tienes que crecer y estamos creciendo. Por eso parte de nuestra renovación, parte de nuestra edificación es tener el poder y la capacidad de poder ser siempre un instrumento de bendición. Poder decir, Dios mío, somos un templo, ay, santo poderoso es Dios. Y cuando uno es un templo de un Dios viviente, hace lo que el Dios viviente quiere. Y el Dios viviente dice, Jehová se acordó de nosotros y nos bendecirá. Y bendecirá a quienes, a sus hijos, a la casa de Israel, a la casa de Aarón. Pero no podemos olvidarnos de bendecir, porque Dios nos ha dado la capacidad. ¿Quién tiene esa capacidad? Y yo tengo la capacidad para bendecir. ¿Cómo? Que de mi boca nunca salga palabra de maldición, Señor. Y depende de nosotros cómo podemos hacer que esa bendición tenga un efecto superior en la vida de quienes nos rodean. Entonces, cuando entendemos, ¿verdad?, que hay esa gran importancia y que nosotros podemos hacer que esa bendición tenga un efecto superior, cuando lo hacemos inspirado por el poder del Espíritu Santo. Cuando entendemos que hay poder en una bendición, que hay poder en la palabra que nosotros soltamos de nuestra boca. Entonces es más fácil hacer una instrucción bendiciendo. Claro, ahí está el poder. Porque Jesucristo solo bendijo. Jesucristo nunca hubiese querido que Judas se hubiese ahorcado. Él le dijo simplemente, ve a hacer lo que tengas que hacer, hazlo y luego regresa porque yo voy a resucitar y nos vamos a encontrar. Él no le dijo, oh, desgraciado, me vas a entregar. Jesús todo el tiempo bendijo. Porque hay poder, hay grandeza en una bendición. La bendición trae a la vida favores, misericordias, condiciones benéficas y aleja el mal deseado, procurado por otros o por el mismo Satanás en la vida del bendecido. Hay gente que es bendecida, pero Satanás le ha soltado tanta palabra de maldición aún a través de su familia, aún a través de sus padres, aún a través de los más cercanos, entonces le han traído tanta maldición que impide precisamente ver la operación del Espíritu Santo. Pero ¿qué pasa? Pero cuando llega un hijo de Dios, cuando llega la tromba, los de azul, los de azulito, ¿y con qué nos encontramos? Con una mano de maldecidos, pero con una mano de maldecidos que son bendecidos. Y que la operación de esa bendición sale cuando hay la grandeza en usted y en mí para soltar una palabra de bendición. Es decir, usted se encuentra con vidas que están en maldición, pero cuando usted tiene el poder y la grandeza para decir, cuando yo abra mi boca, algo tiene que empezar a pasar. Cuando yo haga un decreto sobre esa vida, algo tiene que empezar a pasar. Cuando yo abra mi boca, algo tiene que empezar a pasar. ¿Sabe por qué? Porque hay grandeza en una bendición, cuando esa bendición tiene lo que vamos a aprender ahora. El desarrollo de la grandeza de la bendición. Diga, el desarrollo de la grandeza de la bendición tiene poder para quien lo entiende. Es un gran poder. Es importante entender que la grandeza de una bendición depende del progreso en el entendimiento de la bendición. Yo tengo que entender que siempre cuando hay grandeza en mí es cuando activo un poder para de continuo ir creciendo, ir desarrollando. El desarrollo de mi vida tiene que ser un desarrollo que vaya en aumento con la capacidad para bendecir a otros. O sea, tu vida tiene que ser una vida que al crecer, si eres una bendición, nosotros somos una bendición,
Pero tenemos grandeza en la bendición cuando desarrollamos un poder superior bendiciendo a otros. ¿Sabe por qué? Porque eso es ir alcanzando estatura de Cristo. Claro. Eso es ir alcanzando estatura de Cristo. ¿Por qué? Porque Dios siempre nos bendice. Jehová se acordó de nosotros, nos bendecirá. No se acordó de nosotros, no me dice la palabra para castigarnos, no, para bendecirnos. Y bendecirá la casa del Señor, bendecirá a los que temen a Jehová. Primero, para poder ver cómo desarrollamos esa grandeza. ¿Quién quiere saberlo? Dos formas para mover. Dos formas para ver lo que queremos ver. Dos formas para darle aplicabilidad al principio de que el espíritu del gobernante y el espíritu del sacerdote aumentan en Emmanuel, crece el poder de la bendición, el poder de la revelación de la palabra, el poder del ejercicio de la posición sacerdotal. Y lo primero que tenemos es ese desarrollo es provocada por una oración de ensanchamiento. Diga, se hace necesario levantar oraciones de ensanchamiento. Diga, yo me determino a provocar oraciones que ensanchen mi vida. Por eso esta semana que usted va a seguir declarando, usted viene declarando, pero cada que usted levante esa oración tiene que llevar implícito ese ensanchamiento. Usted tiene que orar creyendo, usted tiene que hacer unas declaraciones como vienen siendo tan poderosas. Si usted se da la tareita de coger y le saca un tiempito, ay Dios mío, yo decía, si usted le saca un tiempito, yo digo, hay poder en la construcción, porque hay un desarrollo, una capacidad para declarar lo que el Señor está poniendo en el Espíritu, porque es lo que el Señor quiere y que es lo que Dios quiere, llevarnos a una renovación. Y para esa renovación Él viene edificándonos. Entonces Él ha venido edificándonos, ha venido trayéndonos en un proceso de soltar lo que hay en nosotros, pero luego de aprender a adorar al Señor, aprender a adorar al Padre, pero luego vino un tiempo donde aprendimos a combatir y cómo lo hicimos de bien, pero también acabamos de pasar y hoy terminamos una semana de ¿qué? De capacitación. Gloria a Dios, por lo que estamos viniendo una semana de capacitación. Y entramos en una semana también muy poderosa porque nos estamos acercando al primero. Y por eso nosotros tenemos que ser provocadores de una oración como de ensanchamiento. Diga, yo voy a orar creyendo en esa declaración. Escúcheme bien, esa declaración no es inspirada por un hombre. Esas oraciones que se están levantando son inspiradas por el Espíritu Santo. Son inspiradas por hombres y mujeres que están caminando en santidad en el cuerpo. Yo creo en el poder de la declaración de la palabra y de cada declaración que levanta un siervo de Dios, un ministro de la casa, el mentor, los mentores. ¿Por qué? Porque son instrumentos de Dios, son autoridades espirituales. Entonces, que una autoridad espiritual tiene que autoridad para soltar palabra de bendición. O sea que cada declaratoria tiene el poder para que produzca algo. ¿Para quién? Para quien lo hace. Entonces, cuando se te envía una bendición, cuando aprendemos a valorar dónde hay bendición, yo necesito que Dios me bendiga, declara. Yo necesito que Dios me bendiga, escucha palabra. Yo necesito que Dios me bendiga, camina en el diseño, métete en el rol. ¿Sabes por qué? Porque aquí sabemos para dónde vamos. Métete en el agua, métete en el río, sumérgete y conéctate con lo que estamos conectados. Aprende a dejarte subir, déjate subir. Ay, pero ¿cómo? Provoca una oración de ensanchamiento. ¿En dónde voy a provocar una oración de ensanchamiento? En las declaraciones. Si no las has hecho durante estas 3 semanas, coge, métete arriba, pídeselas a alguien y vuelve y hágalas. Y esta semana, ninguno deje de hacerlo, ninguno. Aún usted que viene nuevo, diga, yo me quiero meter en ese río. Porque esta es una semana poderosa, cada vez esto va más para arriba, hasta que nos encontremos con ¿qué? Nos encontremos con el primero. Si alguien lo cree, si alguien dice algo va a pasar en mi vida, Dios no habla por hablar, iglesia, tienes que creerlo. Porque caminamos creyendo.
Vamos a provocar una oración de ensanchamiento. Primera de Crónicas 4:10. E invocó Jabes al Dios de Israel, diciendo, oh, ¿cómo dijo? ¿Cómo dijo? Oh. Oh. Eso es para que no le salgan arrugas. Oh. Así me decía mamá, hija, hay que reírse así. Oh. Para que no se partan las señales. Y así te dice el Señor. E invocó Jabes al Dios de Israel diciendo, oh. ¿Cómo dijo? Oh. Si me dieras qué. Oh, aleluya. Si me dieras qué. Y ensancharas el territorio del vecino. Y ensancharas mi territorio. Y si tu mano estuviera conmigo, Dios mío, y me libraras del mal, para que no me dañe, y le otorgó Dios lo que pidió. Punto. ¡Oh, aleluya! Y le otorgó Dios lo que pidió. No tuvo que orar 85 horas en lenguas. No. Eso es lo que va a pasar ese primero. Pero ¿sabes por qué? Oh, Dios mío, porque ha habido una invocación. Ya vamos para allá. Santiago capítulo 1, versículo 17. Toda buena dádiva y todo don perfecto desciende de abajo, no, desciende de lo alto, del Padre de qué, de las luces, en el cual no hay mudanza ni sombra de variación. El Señor ha dicho que nos va a bendecir y Él nos está bendiciendo, y va a crecer esa bendición en la medida en que tú tengas grandeza. ¿Qué tener grandeza en la bendición? Hay que entenderla, hay que levantar oraciones de ensanchamiento. Nos encontramos con un Jabes que llevaba una marca de la desgracia en su nombre. Significaba dolor, desgracia, malnacido, hijo extramatrimonial, desgraciado. Había nacido en medio del dolor. Yo me imagino que cuando lo parió la mamá no tenía ni el vestidito para ponerle. Tuvo que ponerle todo de segunda. No nació en bendición. Nació en maldición. Y le pusieron dolores. Tenía una marca de la desgracia en su nombre. Está bajo una maldición proferida. Lo marcaron con ese nombre. ¿Cómo te llamas? Dolores. No, cambies ese nombre. Sí. Ay, Dolorita. Ay, no. Constantinopla, no. Eso pasa en las marcas que puede tener una persona. Hay personas que nacen en una sociedad marcada por la desgracia, marcada por la miseria, marcada por la pobreza espiritual y física. Pero cuando el Hijo de Dios se incorpora en el reino, ay, Dios mío, si es otra cosa. Cuando nos incorporamos, no importa qué condición tengas, no importa dónde naciste, no te importa de dónde vienes, no tiene que importar eso. Lo que tiene que importar es la incorporación. ¿Por qué? Porque cuando te incorporas, entonces provocas una oración de ensanchamiento. Nadie puede ensancharse en una oración de Jabes si no se incorpora. Porque muchos hablan de la oración de Jabes y dicen, ay no, en 4 minutos el Señor va a hacer algo en mi vida. Usted no puede hacerlo. Pero ¿dónde está la grandeza de esa bendición? Bendecirá la casa, bendecirá a los que temen a Jehová, a pequeños y a grandes. Es decir, recién llegado, llegó por primera vez. Pero ¿sabe qué? Ese que vino por primera vez dice, no, yo tomo esto bien en serio. Porque yo lo que voy a hacer es creer esta palabra. A mí esta palabra no me va a llegar. Yo pude haber nacido bajo todas las maldiciones que usted se imagine. Puede estar recontra mal, pero Dios mío, yo he llegado a esta casa
Y que aquí, ¿qué es lo que pasa en esta casa? En esta casa, ¿qué es lo que pasa? En esta casa me pueden sacar los chukis. En esta casa me pueden instruir. En esta casa me pueden enseñar a declarar. En esta casa me pueden dar. En esta casa me dan un abrazo y algo me pasa. En esta casa me sueltan palabra de bendición. No importa que sea chiquito o grande. No importa que esté recién llegado o ya esté anciano. La bendición es para todos. La bendición es para toda la iglesia. La bendición es para todos. La renovación va a ser para todos. Para cuando usted se decide decir, yo quiero ser edificado. Porque dice la palabra de Dios que Jabes fue más ilustre que sus hermanos. Él fue más ilustre. No importa en qué condiciones estaba, pero decidió inclinar su corazón. Es decir, cuando él levantó esta oración ya estaba edificado. Cuando él levantó esta oración, ya había trabajado para levantarla. Cuando usted provoca una oración de ensanchamiento, cuando la oración puede subir del techo. Cuando usted cuando usted se incorpora en el reino, así esté pequeñito. ¿Cuánto lleva? 8 días. Vine el domingo, dejé que el lunes me hablaran de la liberación. Me decido ir a esa liberación, voy a empezar. ¿Cuáles eran las declaratorias? Todas estas, vea. ¿Qué es lo que tengo que hacer? Esto. Se adentra, dice, no, yo voy a empezar a declarar, yo voy a empezar a levantar una oración. Y esa oración que tú empiezas a levantar con un corazón sincero, con una grandeza incorporada, va a provocar un ensanchamiento en tu vida. Por eso el primero, algo va a provocarse aquello. Estoy diciendo, Dios mío, yo me imagino, ¿qué irás a hacer ese primero? Porque hemos venido trabajando para levantar una oración de ensanchamiento. Pues algunos van a llegar a canalearse la atmósfera. Pero que vengan, tráigalos. Que en esa transferencia va a pasar algo sobrenatural. Pero ¿sabe por qué? Porque usted está trabajando para tejer esa atmósfera. Estamos trabajando para hacerlo. ¿Cómo? Teniendo y entendiendo la grandeza de la bendición. Buscando la promesa de Dios para la vida. Buscando la asignación de la herencia. Todo se produce como consecuencia de la perseverancia en la oración. Cuando vienes siendo perseverantes, vienes orando al Señor. Y en el momento que tu oración se levanta con un ensanchamiento, va a producir grandeza. ¿Por qué? Porque está provocado como consecuencia de perseverar. Es decir, ¿qué es lo que estamos haciendo? Perseverando en la doctrina, perseverando en la oración. Estamos perseverando porque toda dádiva y todo don perfecto viene del cielo. Entonces, ¿ante quién estamos orando y perseverando? Cuando tú oras, cuando tú te preparas, cuando tú te liberas, es para tu vida. Eso nos trae bendición a nosotros. Cuando tú recibes una palabra de bendición, cuando tú levantas una oración en bendición, cuando tú dices, yo me determino a hacer caso, a ser un temeroso de Dios, yo voy a levantar esta oración con ensanchamiento. Eso tiene que pasar. Tenemos que levantar oración que nos ensanche, que nos crezca. Pero todo se produce perseverando, buscando la bendición, dando pasos de fe que conlleven al fruto del trabajo. ¿Cuáles son los pasos de fe? Trabaja en tu edificación. Si no aprovechas este tiempo donde te están bendiciendo, ay, ¿en qué me bendijeron? ¿Qué me regalaron? La bendición tan grande que es cada declaratoria que llega a tu vida. Si tú tomas esas declaratorias, las piensas, yo es que cuando las leo, me pongo a meditarlas, a pensarlas, a decir, wow, aquí hay bendición. En esta palabra hay bendición. En esta palabra hay poder. En esta palabra hay ensanchamiento. Hay poder en la palabra. El Padre nos conserva en Cristo Jesús
De ahí la importancia de colocar toda nuestra confianza en Dios. Prepararse para una bendición consiste en el cambio de hábitos y conocer la bendición que Dios tiene preparada. Es decir, Jabes la tenía clara. Jabes lo dijo muy claramente: Señor, sí que, e invocó Jabes al Dios diciendo: oh, si me diera bendición y ensancharas mi territorio. ¿Por qué quería que le ensanchara el territorio? Porque quería expandirse. Cuando yo quiero que Dios expandirnos espiritualmente, queremos que esa revelación de la palabra de Dios tenga un efecto tan fuerte que yo pueda entender lo que Dios está hablando y vivirlo. ¿Sabes dónde está el poder de la palabra en la vivencia? Cuando tú estás entendiendo hacia dónde vas con una oración que tú estás elevando, tú estás sabiendo el mover. Cuando aprendemos a entender el mover de Dios, cuando la iglesia se ponga las pilas y diga: yo quiero entender lo que Dios está hablando, porque es que no recibo una palabra por recibirla, no. Cada palabra en tu vida es una semilla. Y esa semilla, si tú dices: yo recibí esa semilla, y yo esta semilla, con esta otra semilla, con esta otra semilla, y yo voy a hacer esto que me está diciendo la palabra de Dios, y yo me conduzco, y yo me pongo serio, algo va a pasar, porque toda dádiva y toda bendición viene de lo alto. Todo lo que emprenda va a prosperar. Todo lo que decidas hacer va a prosperar. Todo lo que hagamos va a prosperar, porque va a tener la bendición de lo alto. Porque el Padre de los espíritus, el Padre de las luces, es el que nos puede bendecir. ¿Cuándo? Cuando tú estás enrutado y entiendes la bendición. La bendición que hay en una oración de ensanchamiento. Hay grandeza. ¿Por qué? Porque de igual manera te cortas la maldición generacional. Mira, dijo: y si me diera bendición, y si tu mano estuviera conmigo y me libraras del mal. ¿Cuándo la mano poderosa de Dios viene sobre nosotros? Dice la palabra de Dios que la buena mano de Dios viene sobre nosotros cuando nosotros, ¿qué? Cuando nosotros conocemos la palabra, la ponemos por obra y la enseñamos a otros. Dice el libro de Esdras que la buena mano de Dios está sobre nuestras vidas, no simplemente cuando tú lees la palabra, meditas la palabra, revelación de 8º nivel, gloria a Dios, pero si no pone la palabra por obra. ¿Qué habló Dios a los 8 días? Que hay bendición. Muy bien. ¿Qué Dios nos viene diciendo? Que algo va a pasar en tu vida, que tiene que venir una renovación. ¿Qué tengo que hacer para eso? Poner por obra la palabra. Y cuando yo pongo por obra la palabra y no me quedo ahí, tengo que enseñarla a otros. Por eso hay poder en la enseñanza. Por eso hay poder cuando tú bendices a otro. Por eso hay poder cuando tú le das algo a otro. Que le das una palabra. Una palabra le cambia la vida a una persona. Una persona que le pueden haber dado mucha palabra que le ha causado maldición, pero si tú levantas una palabra, hay poder en tu palabra. Esa palabra que tú levantes sobre esa vida, levanta esa vida, hay grandeza. Luego entonces, ¿quién libra del mal? El Señor, para que no me dañe, y le otorgó Dios lo que le pidió. Es decir, lo liberó, lo ensanchó y le dio ¿qué? La bendición. O sea, le dio la bendición porque Él provocó una oración de ensanchamiento. ¿Qué estamos haciendo? ¿Qué tenemos que hacer esta semana? ¡Ay, se me olvidó orar! Repáselo. No, yo no he venido declarando, usted está llegando, declare. Esto no solamente es para el cuerpo sacerdotal, para los servidores, no, es para toda la iglesia. La iglesia, estas declaraciones están llegando a través de ¿qué? A cada nación. Estados Unidos la está mandando para muchas partes, México la está mandando. Las oraciones están ¿qué? Están moviéndose por los 3 continentes, claro. Esto está muy grande, hombre. ¿Usted entiende lo que está pasando? Si usted entiende la atmósfera de lo que está provocando orar todos a una misma hora, ¿verdad? Una misma declaración, una misma palabra, con un mismo anhelo. ¿Cuál es el anhelo? Ser renovado.
Porque es que Dios dio una palabra, ya se le olvidó. No, es que yo no puedo llegar al servicio, usted que es miembro, olvidándoseme lo que Dios viene hablando. No, hay que volverse entendidos. Porque Jabes, dice la palabra, era más ilustre que todos sus demás hermanos. Porque era como entendido. Yo tengo que entender lo que Dios habla. Yo tengo que entender, cuando usted entiende lo que Dios le viene hablando, Dios le viene avisando. Dios te avisa. ¿Dónde me avisa? Tengo el don de ciencia o el don de discernimiento. Ahí la palabra te lo pone a discernir. Tienes todas las semillas. Tienes tanto poder en la palabra que has recibido. Hay todo lo que Dios te está mandando a hacer, está ahí en la palabra. Pero ¿qué hay que hacer? Entenderlo. ¿Por qué? Porque Él nos mira a través de Cristo. Segundo, ejercitando la bendición bajo una orden sacerdotal perfecta. Primero, ensanchando una oración de ensanchamiento. Y segundo, ejercitando la bendición bajo una orden sacerdotal perfecta. Es decir, necesitamos saber quién nos bendice y quiénes somos para bendecir. Génesis 14, del 18 al 20. Entonces Melquisedec, rey de Salem y sacerdote. ¿Rey de dónde? ¿Y qué era? ¿Rey qué? Siempre hemos visto a Melquisedec como sacerdote, pero primero era rey. Rey de Salem y sacerdote del Dios Altísimo. ¿Sacó qué? Y le bendijo diciendo: bendito sea Abraham, del Dios Altísimo, creador de los cielos y de la tierra. Y bendito sea el Dios Altísimo que entregó tus enemigos en tu mano. Y le dio a Abraham los diezmos de todo. Abraham era Abraham antes de la bendición de Melquisedec. Pero después de la bendición de Melquisedec se extendió a Abraham. ¿Vino qué? Vino el ejercicio de la bendición, la activación de la bendición por causa de una bendición de orden sacerdotal perfecta. O sea que hay órdenes sacerdotales imperfectas. Depende del sacerdote. Porque ¿quién iba a recibir una bendición de Elí? ¿Y era sacerdote Elí? Claro. Diga, yo necesito ejercitar una bendición bajo la orden sacerdotal perfecta. Hebreos 7, del 1 al 4. Porque este Melquisedec, rey de Salem, sacerdote del Dios Altísimo, que salió a recibir a Abraham, que volvía de la derrota de los reyes, y le bendijo, a quien asimismo dio a Abraham los diezmos de todo, cuyo nombre significaba primeramente rey de justicia, y también rey de Salem. Esto es rey de paz. ¿Esto es rey de qué? De paz. Sin padre, sin madre, sin genealogía, que tiene principio de días ni fin de vida, sino hecho semejante al Hijo de Dios, permanente sacerdote para siempre. Considera pues cuán grande era este, a quien aún Abraham, el patriarca, dio los diezmos del botín. Primera de Pedro 3:9. No devolviendo mal por mal, ni maldición por maldición, sino por el contrario, bendiciendo, sabiendo que fuisteis llamados para que heredaseis bendición. Melquisedec es el prototipo del sacerdote como perfecto. Pero ¿qué había perfección? Había una figura espiritual. Porque mire la figura espiritual. La figura espiritual era lo profético que había que venir, lo profético de Jesús. Era la figura espiritual de Jesús en la tierra antes que Él llegara. Porque tenía las dos connotaciones, reinado y sacerdocio. Y su reinado era justicia, para luego recibir ¿a quién? Para nosotros luego recibir al rey justo, al justo rey. El justo rey, Él es justo.
porque su justicia Él vino a establecerla en el derramamiento de la sangre. Por ende, ese sacerdote perfecto, Melquisedec, tiene la figura de Jesucristo mismo. Y nótese que Él vino a establecerse para luego recibir la orden. Él vino como Melquisedec, pero luego Jesús es sacerdote según el orden de Melquisedec. ¿Por qué? Porque fue enviado para tener una orden perfecta en su condición sacerdotal. ¿Y sabe qué es lo lindo? ¿Qué es lo que lo hacía perfecto? Le preguntaba yo al Señor. Fue la actitud de Melquisedec. ¿Cómo así? Tan bello Dios. Mire esto. Muy bello Jesús. ¿Sabe qué pasó? ¿Sabe cuándo bendijo Melquisedec a Abraham? Cuando Abraham vino como consecuencia de haber estado en una guerra para recuperar a Lot, su sobrino, que había sido llevado en cautiverio. Y él vino y mató a todos los que tenían a Lot en cautiverio. ¿Usted recuerda? Ganó la batalla. Esos eran las familias de Melquisedec. Eran de la misma tribu. Y cuando él vino, no tomó ningún botín de los que despojó. Pero cuando vino ante la autoridad. Era Melquisedec. Y presentó las ofrendas de él, no de lo que había tomado en el botín, de lo que él tenía. Lo reconoció como ¿qué? Como sacerdote. Y cuando él viene, le trae los diezmos. ¿Qué hace Melquisedec? Le suelta una bendición. ¿Cómo estaba el corazón de Melquisedec? Perfecto. No tenía nada, pero eso era una orden sacerdotal perfecta. No tenía nada en su corazón. Era un sacerdote ¿cómo? Del cielo. Tenía una orden. La orden es la asignación, la figura, la ordenanza. Melquisedec era rey, era sacerdote, pero estableció el sacerdocio en Jesucristo, porque él ya mismo había tenido la asignación. Había venido como figura de él antes de él. Y después él tomó esa condición. Porque Jesús venía del linaje de David, era rey. Y la orden sacerdotal, ¿de dónde la tomó? De Melquisedec. Pero Melquisedec ya la había establecido previamente. Porque era un sacerdocio perfecto. ¿En dónde se evidenciaba? Yo lo evidencio en la actitud. En la actitud. La actitud del corazón. Todo el que se acerca a Dios y quiere vivir conforme a su palabra, nos convertimos en sacerdotes. Todo, ¿por qué? Porque Dios dijo que nos constituyó reyes y sacerdotes. ¿De dónde venimos? Del sacerdote y del rey. ¿Quién es el sacerdote y el rey? Jesucristo. Rey y sacerdote. Rey por el linaje de David, sacerdote por el linaje de Melquisedec. Única ordenanza. Es el intercesor de nuestras almas en la eternidad, el sacerdote por excelencia. El sumo sacerdote. El sumo sacerdote, ¿por qué? Porque después vino la orden de Aarón, las órdenes de Aarón, que fue constituido después de que se estableció el tabernáculo de Moisés. Se estableció a quien Aarón, que era el único autorizado como sumo sacerdote para entrar al lugar santísimo, donde estaban las cortinas, pero que lo hacía una vez al año, pero Moisés como profeta entraba siempre al lugar santísimo. Porque él estaba siempre en la presencia de Dios. La condición y la posición. Entonces, la orden sacerdotal, el que recibe, hay grandeza,
Por eso hay grandeza en una bendición de un sacerdote. Porque ese sacerdote es el que vive conforme a la palabra de Dios y eso nos hace convertirnos en sacerdotes. Esto significa poner tu vida en el altar. Y cuando pones tu vida en el altar es cuando le dices, Señor, mi vida es templo de tu Santo Espíritu. Cuando nuestra vida la hacemos que sea templo del Espíritu de Dios, somos un altar. Y ese altar nos hace ser unos sacerdotes que entren confiadamente al trono de la gracia. ¿Por qué? Porque nuestra misma vida es un altar. Es un altar de adoración que le permite que todo lo que se eleve, todo lo que salga de nuestra boca, todo lo que suelte, por eso hay tanto poder en una bendición de alguien que entrega su vida al Señor, que vive con un corazón perfecto, porque hay poder en esa bendición. Hay grandeza en la bendición de la orden sacerdotal. Claro, claro. Ser rey de justicia es operar bajo los designios de Jesucristo, como un juez, como justo. Cuando lo bendijo, contribuyó a que Abraham tuviera responsabilidad y autoridad de llevar una generación entera a Dios y ayudarlos a los que estaban afligidos y a los que estaban como sufriendo. Es decir, Abraham, padre de multitudes, bendecido por Dios, y lo bendijo Dios y le dijo, y en ti serían bendecidas todas las familias de la tierra. Pero luego vino, porque Dios lo que establece en el cielo lo establece en la tierra. Lo que tiene en su trono arriba, eso tiene que bajar abajo. Por eso el diseño de gobierno de tabernáculo en el cielo era lo que anteponía lo que debía venir y establecerse en la tierra. Y por eso cuando él baja, establece a través de Moisés el tabernáculo donde le dice, ordena al sacerdote. Y por eso el primer sacerdocio es el de Aarón, después del establecimiento de Abraham como padre de multitudes. Porque viene la genealogía, la descendencia. Entonces, la eternidad está actualmente cuando viene Jesús y viene esta tierra y viene y camina en medio de nosotros y muere por nosotros y nos dice, mira, yo he muerto por ti, derramé mi sangre, morí por tus rebeliones, morí por tu maldición, morí por todo lo que tú eras, y ahora ¿qué quieres que haga? ¿Sabes qué quiero hacer contigo? Quiero llenarte. Quiero darte mi Santo Espíritu. Quiero invadirte. Quiero decirte, tu vida es un templo del Espíritu Santo. Quiero que le permita, porque te he lavado, te he limpiado, te he purificado. Y sabes que quiero ahora establecer el gobierno mío en tu vida. Y cuando Él establece, cuando viene el poder y la autoridad del Espíritu Santo, y cuando el Espíritu Santo viene y se ensancha en nosotros, empieza a permitirle a Jesús que en el ser interior empiece a crecer de tal manera que nos convirtamos en un altar, porque somos un altar. ¿Dónde está el altar? Nuestra vida es un altar para adorar a Dios. Somos templo del Espíritu Santo de Dios. Por eso lo que salga de nuestra boca es una palabra que bendice. Por eso cuando tú con una orden sacerdotal perfecta, solamente de tu boca sale palabra de bendición, sale palabra que construya, sale palabra que edifique, sale palabra que levante. Ay, Dios mío, es una orden. Melquisedec no le dijo, no, usted es Abraham, el que se la armó a mi familia. A mí no me importa que usted me venga atrás. Él sabía que portaba. Melquisedec sabía que había en su jeta. Melquisedec sabía que había en la boca. Melquisedec sabía que abría su boca y tenía que el poder de Dios. Hubiese podido sacar una palabra de maldición. Podía haber tenido en su corazón algo, y entonces que abre la boca basado en eso. Dice, ¿y usted por qué Abraham tuvo que venirse a meter? Viendo que él los quiso venir, él fue el quien se emproblemó, sé que le importaba, güere. ¿Y sabe qué? No, váyase de aquí. No, si es que Abraham no fue para que Melquisedec no le fue a llevar diezmo para que lo maldijera.
que viene a la casa de Dios recibe bendición. Yo en mi oración todo el tiempo, todo lo que sale de nuestra boca tiene que ser una palabra de bendición. Porque nuestra boca tiene que tener una orden sacerdotal perfecta. Porque todo lo que salga de tu boca y la mía, un día tenemos que presentársela delante del trono de la gracia, rendir cuenta por la palabra que haya salido de nuestra boca. Y basado en esa palabra rendimos cuentas. Eso tenemos que constituir ¿qué? Palabra de bendición. Según la orden sacerdotal perfecta. Tuvo esa responsabilidad de decirle: todo el que esté afligido, sufrido, dañado, no puede llegar a soltarle palabra de maldición. No. Es que el afligido, el dañado, el emproblemado viene para que le suelten palabra de bendición. Pero es que la volvió a embarrar. Levántalo, acomódasela de otra manera. Suéltale la bendición y le dice: pórtate bien, ordénate con todo lo que Dios hace, pero no le sueltes palabra de maldición. Porque hay poder en la palabra. Es un principio de autoridad ministerial. Es hacer siempre el bien, no importando que te puedan hacer a ti. Por eso 1 Tesalonicenses 5:15 dice: mirad que ninguno pague a otro mal por mal, antes seguid siempre lo bueno, no por otros y para con todos. ¿Por qué? Porque el Señor dice aún: a ese que está caído, restáuralo con un espíritu de mansedumbre. Restaura. Que mire, 85 veces. Vuelve a levantarlo. Esa es la orden sacerdotal. Perfecta. El que está caído, cáigale más. Métale 3 veces la guilloneta. Métale la espada. Al único que le metemos esta espada al diablo. A ese sí le atravesamos para que no toque las vidas. Porque con lo que acabamos es con lo que hay en la gente, no con la gente. Con lo que tenemos que eliminar es que es la influencia satánica. Por eso hay poder en la liberación. Por eso hay poder cuando Dios que nos usa para destruir lo que lleva a este otro a estar como gobernado por el poder de las tinieblas. Y es despertar las conciencias, es hacer que se levante el Espíritu de Dios. Entonces, ¿por qué, pastora, usted da con la espada y con la vara? Claro, para que despierte el espíritu. Hay que golpear la carne muchas veces para que el espíritu se despierte. ¿Quién dice amén por eso? Que solo de nuestra boca salga palabra de bendición. Vamos a construir bendiciendo. Vamos a instruir bendiciendo. Vamos a exhortar bendiciendo. Vamos a corregir bendiciendo. Siempre con bendición. Con bendición instruimos, exhortamos, levantamos, con bendición. Pero ¿hasta cuándo? Pero tú vas a cambiar. Pero Dios va a hacer que tú puedas dejar ese vicio. Pero Dios va a hacer que tú puedas pensar diferente. Pero Dios va a hacer que tú puedas entender este propósito. Para eso venimos ante un sacerdote. Porque Dios no te ha dado que el que tiene el poder para juzgar. Él es juez, el legislador y el rey. Y Él está operando en este tiempo como que Él opera como rey y como legislador. ¿Sabes cuándo opera como juez? Cuando estemos en el tribunal. En un juzgado se opera como tribunal. Él ahora no puede operar a través de ti, a través de mí, juzgando. Él no opera juzgando. Él va a operar juzgando en el Cordero. Él opera ahora como legislando y reinando, estableciendo gobierno. Cuando yo me paro delante de algo y establezco un gobierno, le voy a ordenar eso que tiene atada esa vida, que eso no lo va a volver a hacer en el nombre de Jesús, que esa actitud va a cambiar en el nombre de Jesús, que esa vida, que ese pensamiento va a desaparecer en el nombre de Jesús. Estás operando como rey, porque el rey tiene autoridad. Y la orden sacerdotal perfecta es la combinación entre reinado y sacerdocio. Esto es nuevo, esto lo recibí hoy.
Porque siempre decíamos, Dios mío, nos ha hecho reyes y sacerdotes, pero wow, Melquisedec era rey, tenía toda la posición de gobierno, era príncipe de justicia, era un rey justo, pero tenía el sacerdocio ¿para qué? Para bendecir, para transferir, para perfumar las vidas. Y tú y yo somos un altar de Dios, y somos reyes y somos sacerdotes. Porque hay grandeza en la bendición. Por eso, amada iglesia, bendecirnos. A bendecirnos. Hay grandeza cuando te bendices. Hay grandeza cuando bendices. ¿Sabes cómo opera Satanás? ¿Cuál es la operación de Satanás en la iglesia? Trayendo palabra de maldición. Él necesita filtrarse para no bendecirnos. Pero taca burro, Satanás. ¿Quién dice amén por eso? Porque usted es una bendición. Nosotros somos una bendición. Porque Dios nos ha dado una orden sacerdotal como perpetua, perfecta. Y esa orden perfecta es esa orden sacerdotal que viene ¿de dónde? Del orden de Melquisedec, que fue establecido en Jesucristo, porque Jesucristo en usted y en mí esperanza de vida. Por eso de tu boca siempre va a salir palabra de bendición. Por eso cuando vayas a mirar a otro, bendícelo. Cuando vayas a hablar a otro, bendícelo. Bendícelo aún. Pero si yo lo voy a instruir, es que hay bendición en la exhortación. ¿Cómo crees tú? Dios a quien ama disciplina. Y hay que mostrar la palabra de verdad del Señor. Cuando Dios aún, esa es bendición, está bendiciendo cuando instruyes. Eso es porque esta iglesia es bendecida. ¿Sabes por qué puedo decir? La iglesia, Emmanuel, Dios nos bendice porque nos da palabra de instrucción, palabra de corrección, palabra de exhortación, palabra de ¿qué? Que nos limpia y que nos bendice. Porque hay bendición en la corrección. Hay bendición en la dirección, pero que de tu boca siempre haya la grandeza para bendecir a otros. Vamos a bendecir, vamos a levantarnos como unos ministros del Señor determinados a bendecir. Por eso ahí donde estás, inclina tu rostro y dile: Señor Jesús, dígale: Señor Jesús, en esta hora te doy gracias por tu palabra. Diga: hoy me determino. Diga: hoy me determino a que esta sea una semana en que voy a declarar, vamos, dígalo con alegría, voy a declarar palabra de bendición. Diga: hoy me determino a que esta sea una semana que haya grandeza en la bendición que vaya a proferir y que vaya a recibir. Diga: hoy me determino a bendecir aún a los que me maldicen, aún a los que me persiguen, aún los que me desean mal. Diga: porque yo creo que lo que Dios bendice, el diablo no tiene poder para maldecirlo. Diga: y hay bendición para mi vida. Diga: hay bendición para mi vida. Hay bendición para mi casa. Diga: hay grandeza en la bendición que yo profiero en otros, porque opero en el orden sacerdotal perfecto. Diga: hoy me determino en el nombre de Jesús a levantar bendición a las familias, a los hogares, a las empresas, a las casas. Hoy me determino, diga, hoy me determino a que toda esta semana, hoy me voy a determinar que toda esta semana voy a levantar oración de ensanchamiento. Voy a levantar oración para prepararme para mi renovación. Vamos, diga: yo creo que voy a ser renovado de una manera sobrenatural. Diga: yo creo que me renuevo para prepararme para otros niveles, para prepararme para subir a otro nivel de gobierno, a otro nivel de autoridad, a otro nivel de revelación, a otro nivel de acercamiento, a otro nivel de evidencia del poder de Dios en mi vida. Diga: hoy me determino a creer que yo lo voy a hacer. Hoy me determino a creer que seré ilustre hijo de Dios, ilustre rey, ilustre sacerdocio. ¿Para qué? Para que toda oración que sea elevada de parte mía sea contestada. Hoy yo lo creo, Dios.
Hoy yo creo, Señor. Diga, yo creo en la palabra. Yo creo en la palabra. Crea en la palabra. Diga, yo creo en la palabra. Yo creo que hay poder en la palabra de bendición. Yo creo que hay poder en la palabra de bendición. Diga, yo creo que hay poder en la palabra de bendición, Padre. Por eso diga, yo hoy bendigo, 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 bendigo. Y me determino a que de mi boca solo salga palabra de bendición. Palabra para bendecir y nunca para maldecir, Padre. Porque sé que tendré que rendir cuenta de todo lo que salga de mi boca, Padre. Yo lo creo, yo lo declaro. ¿Quién lo cree conmigo? ¿Quién lo declara? ¿Quién lo profetiza en el nombre que sobre todo nombre? Es en el nombre de Jesús. Créalo, iglesia. Crea lo que dice el Señor. Escucha esto que está trayendo el Señor en este momento. Cuando uno va a subir a otro nivel, porque acuérdate hacia dónde vamos. Entonces, una oración de ensanchamiento hace que empiece a haber una efectividad en una bendición, porque vas acercándote cada vez más a Dios, porque al pasar a otro nivel de autoridad, pasas a otro nivel de revelación. Es que tenemos que provocar en nuestras vidas crecimiento espiritual, que haya esa manera de oír tan claramente lo que Dios está hablando, lo que Dios quiere que hagamos con nuestras vidas, lo que Dios quiere, lo que Él quiere que hagamos espiritualmente, lo que Él quiere que hagamos ministerialmente, lo que Él quiere que hagamos familiarmente. ¿Cómo tenemos eso? Cuando subimos de un nivel a otro espiritualmente. Y escúchame esto, puede que cuando tú subas espiritualmente a un nivel vas a declarar palabra de bendición, pero vas a obtener que muchos puedan no entenderte y aún maldecirte. Escúchame esto, lo que Dios determina bendecir, a ti no te importa lo que otros digan, pero cuando tú estás subiendo no te interesa, ay, ese dice de mí, no le importa eso. Usted suba. Usted suba, porque cuando usted sube de nivel, hay gente que Dios le va a quitar porque no alcanza a comprender el nivel de altura que usted está caminando. No va a lograr entender su idioma, no va a lograr entender su actuar. Porque ya está quedado. Eso no se puede uno quedar. No te puedes quedar. Tienes que prepararte, esa es tu preparación. Mira, déjate entrenar. Deja recibir lo que Dios, la atmósfera de lo que Dios está hablando. Sigue declarando, no te quedes. Yo estoy convencida, porque Dios lo ha dicho, es sobrenatural lo que va a pasar el primero. El Señor me dijo, vas a ver, yo lo que más le pido siempre al Señor es nivel de autoridad sobre las autoridades espirituales, nivel de autoridad sobre nuestras vidas. Señor, súbenos, súbenos, porque solo podemos conquistar con autoridad, con gobierno. O sea, eso no es como Él, eso es con poder de Dios. Y ese poder lo vamos alcanzando en la medida en que vamos provocando, en que vamos trabajando. Por eso no dejes de declarar esta semana. No te dé pereza, no te quedes dormido, no creas que esto es tan chévere por hacerlo. No, algo está pasando. Algo va a pasar en tu vida, algo va a pasar, porque hay grandeza en la bendición, Emanuel, hay grandeza. Y vas a empezar, ay, pero ya hay muchas bendiciones ya. Testimonios, usted no se imagina. Vamos a tener acumulación de testimonios, porque ya Dios lo está haciendo. Porque ya Dios lo está haciendo. Porque ya Dios lo está haciendo. Imagínense lo que va a ser este terminar de año. Vamos a estar muy transformados, muy bendecidos, muy llevados a otros niveles de revelación, de poderío y de gloria. Denle un aplauso al Señor.